Muy buenas, estimados alumnos y alumnas. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la semana 10 del curso Matemática General. En este curso vamos a ver más que todo análisis de gráficas. Eso es en una gran mayoría lo que vamos a ver hoy. Mediante las gráficas vamos a estudiar los signos, los ceros, los intervalos de monotonía, que se refiere a los intervalos en que la función es creciente, decreciente, estrictamente creciente, estrictamente decreciente. Además, veremos la clasificación de funciones según su codominio. Eso se refiere a función sobreyectiva, inyectiva y biyectiva. Y el análisis de gráficas para estudiar todo lo anteriormente mencionado. Empecemos por esta parte de clasificación de funciones según el codominio. Recordemos que una función tiene tres elementos: el dominio, los elementos del conjunto de salida, el codominio, que también se conoce como el conjunto de llegada, y un criterio para relacionar los elementos del dominio con los del codominio. Esta manera de relacionar los elementos del dominio con el codominio tiene dos restricciones, dos condiciones para poderse llamar función. Estas dos condiciones establecen que los elementos del dominio, todos los elementitos del dominio, en este caso son los números 1, 2 y 3, tienen siempre que estar relacionados con un elemento del codominio. Y además, de los elementos del dominio solo puede relacionarse una vez. El 1 solo puede relacionarse con un elemento del codominio. El número 2, que también está en el dominio, solo puede relacionarse con un elemento del K. Y el 3 también. Sin embargo, en el codominio hay mayor flexibilidad. Aquí no pedimos ninguna condición. Como vemos en este ejemplo, pueden haber números que sobran, es decir, el 8 y 10, que no están asociados con nadie del dominio y pueden repetirse. El 1 y el 2, por ejemplo, el 1 tiene asociado el 2 tiene asociado el 4, pero podría ser un caso que el 1 esté asociado al 2 y el 2 también yo lo asociara al 2 y que esta flecha no existiera. Podría ser así. Y entonces en este caso este 2 que está en el codominio estaría asociado con el 1 y con el 2. Entonces, los elementos que viven en el codominio tienen flexibilidades. Pueden asociarse más de una vez o pueden no asociarse. Y sigue llamándose función. Las restricciones que hemos hablado hasta ahora son restricciones sobre los elementos que están en el dominio. Que dicho sea de paso, recordar que estos elementos en el dominio, usualmente lo más usual es que se le note con la letra X y se le llaman preimágenes. Y también se le llaman variables independientes. Los elementos que viven en el codominio se llaman variables dependientes. Y los elementos que están asociados, como el 2, 4 y 6, a esos elementos 2, 4 y 6, que sí les correspondió un elemento del dominio, esos números se llaman imágenes. Y el conjunto de todas esas imágenes se llama rango o ámbito. En este ejemplo, el 8 y el 10, que no están asociados con nadie, ellos no se llaman imágenes. Estos números no son imágenes de nadie. Pero resulta que ahora vamos a estudiar unas restricciones que les vamos a dar adicionales a los elementos del codominio. Hace un ratito mencioné que los elementos del codominio no tienen ninguna restricción. Ellos pueden asociarse más de una vez o si quieren no se asocian. Pues bien, ahora vamos a ver unas condiciones y esos tipos de condiciones generan distintos tipos de funciones que se llaman inyectiva, sobreyectiva. Inyectiva va a ser un tipo de restricción que le vamos a dar a los elementos del codominio. Sobreyectiva, otro tipo de restricción que le vamos a dar a los elementos del codominio. Y biyectiva van a ser las dos restricciones a la vez. Bien, ¿qué es inyectiva? Inyectiva se llama la función a la que cada imagen
posee una sola imagen. Perdón, una sola preimagen. Aquí faltó decir. Una sola preimagen. También se le llama relación 1 a 1. Y es por esto. Ya sabemos que los elementos del dominio, que en este caso son el número 1, 2 y 3, ellos todos tienen que estar asociados una única vez. Pues bien, ahora vamos a pedirle que los elementos del codominio pueden no estar asociados, pero si lo están, tienen que estar asociados una sola vez. Esto, en esta gráfica se ve que las flechas van de 1 a 1, 1 a 1. O sea, aquí no llegan dos flechas, que aquí no llegan dos flechas y aquí obviamente que nunca van a llegar dos flechas, ¿verdad? Porque estamos hablando de funciones. Entonces, cuando tenemos el caso de que solo llega una flechita, es decir, va de 1 a 1, entonces esto es una función inyectiva. D, que es un elemento del codominio, solo tiene una imagen, preimagen. C, solo tiene una preimagen. El B no tiene preimagen, no pasa nada. El A solo tiene una preimagen. O sea, si tiene, solo puede tener una. Por ejemplo, esto no es inyectiva, porque el B, esto es una función, por supuesto que todos los elementos del dominio acá tienen una sola flechita, una sola imagen. Es una función, pero no es inyectiva, porque el B tiene dos. El B tiene el 1 y tiene el 2. Ya no es una función 1 a 1, esta tiene 2. Ok, eso es una función inyectiva. Ahora vamos a hablar de función sobreyectiva. Se llama función sobreyectiva a la que cada elemento del codominio está asociada con al menos un elemento del codominio. Al menos quiere decir mayor o igual que 1. O bien, dicho de otra manera, es que cada elemento del codominio es imagen. Eso sí, ahora sí, vamos a pedirle que cada elemento del codominio sí sea imagen de un elemento del dominio. Dicho de otra manera, el ámbito es igual al codominio. Vamos a verlo con estas gráficas. Veamos acá. Esto es una función. Mira que todos los elementos del dominio A, B, C, D y E, todos están asociados y están asociados con una sola elemento del conjunto B. Entonces, sí es función. Ahora bien, veamos si es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, cada elemento del codominio, decía del conjunto B, de acá, tiene que estar asociado con al menos 1. El 1 está asociado, el 2 está asociado con 2, y el 3 también está asociado con otros dos números, y el 1 está asociado con 1. O sea, todos están asociados. No sobró ningún numerito por aquí sin asociarse. Entonces, sí es sobreyectiva. No importa si repita, el chiste es que esté asociado. Veamos este segundo ejemplo. Esto es una función, veamos que todos los elementos del conjunto A, todos están asociados y asociados con uno solo. Entonces, perfecto, sí es función. Pero ahora veamos que el elemento A del codominio está asociado, perfecto. El B está asociado, el C está asociado, el D no. El D sobró, el E no tiene a nadie, entonces esta no es sobreyectiva. Porque para que sea sobreyectiva, todos los elementos del codominio tienen que estar asociados, por lo menos una vez. Vamos a hablar de estos mismos gráficas que están acá, pero utilizando esta definición. El ámbito es igual al codominio. Veamos. En este ejemplo 1, número 1, el codominio ya está dado. Siempre el codominio ya está dado. Dice que es el conjunto B. Dice que es el conjunto de los números 1, 2 y 3. Y en este segundo ejemplo, número 2, el codominio es el conjunto B y está dado por los números de letras A, B, C y D.
con un palito ahí. Esos son los codominios. Ahora el ámbito del ejemplo 1 está dado por los números que sí tienen una preimagen. El 1, el 2 y el 3 son números que sí tienen preimagen. Entonces el ámbito es 1, 2 y 3. En este ejemplo, como todos estaban asociados, todos los números forman parte del ámbito y por lo tanto es el mismo conjunto el ámbito del codominio. Sin embargo, en el conjunto, no en el ejemplo 2, el ámbito de este ejemplo es el conjunto formado por el A', B' y C', nada más porque el de prima no está asociado con nadie. Y veamos que en este caso el ámbito es diferente al codominio. Por ejemplo, por eso es que en esta no es sobreyectiva y en esta sí era sobreyectiva. Acabo yo de ver dos maneras de determinar si la función es sobreyectiva. Ahora, función biyectiva es una función que le pides las dos cosas a los elementos del codominio, que sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. Por ejemplo, vemos este número 1. En este ejemplo, bueno, ya todos estos son ejemplos de funciones, porque todos los puntitos que están, elementitos que están en el conjunto A están asociados y solo asociados con solamente un elemento. Podemos revisar que tanto A1, A2, A3, A4 están asociados y con solo un elemento. Aquí también A1, A2, A3 y A4 están asociados con solo un elemento. Analicemos la sobreyectividad e la inyectividad del ejemplo 1. En el ejemplo 1, veamos estas condiciones que acabamos de ver de A1, A2, A3, A4, de que estuvieran asociados y con un solo elemento. Ahora vamos a ver esas condiciones, pero los elementos de B. Los elementos de B, mira, este B1 está asociado con uno solo, asociado con uno solo, el B3 asociado con uno solo, y el B5 asociado con uno solo. El B4 no está asociado con nadie y el B6 no está asociado con nadie. O sea, sí están sobrando elementos. En este caso, ¿es inyectiva? En este caso, ¿es sobreyectiva? En este caso, sí es inyectiva, porque cuando se asoció, solo se asoció con uno solo. Son relaciones 1 a 1. Así que esta sí es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Se los dejo de tarea para que lo piensen. Ahora vamos a hablar del ejemplo número 2. Función sobreyectiva. Mire, en este ejemplo 2, el B1, el B2 y el B3, que son los únicos elementos que están en el codominio, ya están asociados. No sobra ningún elementito por aquí sin asociarse, como por ejemplo en el ejemplo 1 si sobraba el B6 y el B4. Entonces, como todos los elementitos del conjunto B están asociados, todos, entonces sí podemos decir que es una función sobreyectiva. Te pregunto, ¿es inyectiva? Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. En este ejemplo número 3,
Los elementos del conjunto B son B1, B2, B3 y B4. Todos estos 4 elementos están asociados con un único elemento y todos están asociados. Fíjate, no hay nadie que sobre. Entonces, en este caso, tiene las dos. Es inyectiva y es sobreyectiva. Las dos cosas. Entonces, en este caso, como tiene las dos cosas, se llama biyectiva. Bien, hasta aquí voy a llegar con el asunto de identificar si una función es biyectiva o sobreyectiva o inyectiva. De manera que lo estamos viendo con estos diagramas que se llaman, estos tipos de diagramas así en estos círculos, estos óvalos y que ponen los elementos con flechitas se llaman diagramas de Venn. Entonces, hasta el momento lo hemos visto con diagramas de Venn. Ahorita, dentro de unos minutos, vamos a verlo, pero con gráficas. Bien, segunda parte es signos y ceros de una función. Ahora vamos a estudiar los signos y ceros de una función. Vamos a entender qué significa que una función sea cero, que sea positiva, que sea negativa. Signos es eso. Los signos son dos signos, positivo y signo negativo. Y ceros, pues es cuando es número cero. Bien, ¿qué significa que sean los ceros? Bueno, x se dice que es un cero de la función. Si usted hace la imagen de x y te da cero. Entonces, si te da que la imagen de x es cero, x se llama cero de la función. Ahora bien, si tú tienes una x que tú le sacas su imagen y su imagen da positiva, entonces se dice que en todos esos conjuntos de números en que la imagen te da positiva, se dice que la función es positiva. Y si la imagen te da negativa, te dice que la función es negativa. Fíjense que todo esto tiene que ver no con el x, sino con el f de x, con el eje y. Si ese eje y es positivo, negativo o cero, así se dice que la función es. En la gráfica, ¿cómo uno ve eso? Bueno, les digo, uno ve cuando la función es positiva, pero en las imágenes, en el eje y. Entonces, por ejemplo, una función que esté así. Así. Entonces, ¿cuándo la imagen es cero? Les pregunto, ¿cuándo tú ves imágenes ceros acá? Bueno, tanto A como B como C, que son valores en donde interseca el eje X, aquí vemos que en la imagen de A, la imagen de B y la imagen de C es cero. Entonces, A, B y C son ceros de la función f. Ahora bien, ¿dónde la función es positiva? La función es positiva, o sea, las imágenes, ¿dónde tenemos imágenes positivas? Bueno, recordemos que f de x se ve en el eje y el eje y por encima del eje x, o sea, en la parte de aquí arriba, o sea, del eje x hacia arriba, están los números positivos, están los valores de y positivos. Entonces, en esta parte, arriba de este pedacito entre C y D, la función está arriba, está en la parte del eje Y positiva. Aquí está el Y positivo, aquí está el Y positivo y aquí está el Y negativo. O el f de x negativo y el f de x positivo, lo mismo. Entonces, ¿cuándo f de x es positivo? Pero cuando esté por encima. Entonces,
En este pedacito amarillo que yo seleccioné entre C y D, está por encima del eje X, y también entre A y B. Son intervalos en que la función está por encima del eje X. Entonces decimos que para este ejemplo, esta gráfica, f es positiva. ¿En qué intervalos del eje X? Entre A y B y también entre C y D. Pregunta, ¿por qué A y B, C y D van abiertos? Se los dejo de tarea para que lo piensen. Ahora, pasemos a ver cuándo es negativa. Negativa significa que abajo, debajo del eje X, f de X toma números negativos y se ubican debajo del eje X. Entonces, por ejemplo, entre B y C, la gráfica está abajo. Y desde menos infinito, porque aquí hay una flecha, hasta A, todo ese pedazo de gráfica, desde menos infinito hasta A, la gráfica está debajo. Entonces, f es negativa desde menos infinito hasta A. Y también entre B y C. Otra vez, piensan por qué los intervalos van con abiertos. En resumen, f es positiva, se ve, tú das intervalos del eje X donde la gráfica esté por encima del eje X. Y f es negativa en intervalos que están por debajo del eje X. Y los ceros son números exactamente por donde interseca el eje X. Veamos estos ejemplos. Positiva, negativa y ceros. Aquí voy a hacer un trazo de la gráfica porque la gráfica es esto que yo voy a dibujarles en azul. Aquí está abierto, aquí hay una flecha. Solo esto que está en azul, estas líneas verticales, esas líneas verticales no son parte de la gráfica. Aquí está abierto, aquí está cerrado, abierto, abierto, y aquí está cerrado. Estas líneas verticales son solamente para ayudar a la visualización y poder ubicar los puntos. Bien, positiva. ¿Dónde es positiva? Tengo que dar elementos del eje X en donde veamos que está por encima del eje X, que sus imágenes sean positivas. Ok, por encima del eje X está entre menos 4 y 1. Ahí me fui para muy arriba, perdón. Entre menos 4 y 1 está por encima del eje X. El menos 4 va abierto porque aquí tenemos bolitas abiertas. Y en 1, la imagen de 1, ¿quién es? La imagen de 1 es 6. Entonces, de menos 4 va abierto porque está aquí la bolita abierta. Hasta 1. Cerrado o abierto. Yo te preguntaría, ¿la imagen de 1 es positiva? Sí, la imagen de 1 es 6, el 6 positivo, entonces yo puedo colocarlo cerrado. ¿En dónde más la función es positiva? Es positiva también aquí, mira, entre 2 y 4. Te pregunto, cerrado o abierto, para lo cual usted tiene que preguntarse, ¿quién es la imagen de 2? La imagen de 2 es 0, porque mira, está sobre el punto, sobre el eje X. 0 es positivo.
No. 0 no es positivo. Entonces va abierto. La imagen de 4 es positiva. La imagen de 4 está sobre el eje X. La imagen de 4 es 0. 0 no es positivo. ¿No es cierto? Entonces la imagen de 4 va negativa, va cerrada. Ahora, negativa. Vamos a ver dónde es negativa. Recordemos que el 0, el número 0 no es positivo, el 0 no tiene signo. Voy a volver a dibujar la gráfica aquí porque lo borré sin querer. Bien, hablemos de la parte negativa. La parte negativa entonces está debajo del eje X, es de menos infinito a menos 4. El menos 4 está abierto y ni lo pensamos que el menos 4 está abierto. Y otra parte que esté por debajo del eje X es de 4 más infinito. ¿Abierto el 4? Sí, abierto el 4. Porque la imagen de 4, el 0 no es negativo. ¿Quiénes son los ceros? Son los números por donde pasa la gráfica en el eje X. ¿Quiénes tienen imagen 0? El 4 ya lo dijimos y el 2, la imagen de 2 es 0. Entonces los ceros son el 2 y el 4 únicamente. Esta gráfica se las dejo de tarea y lo veremos en clase. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de función creciente y decreciente. Se dice que la función es creciente cuando tú tienes en el eje X A menor que B. Vamos a ubicar un A de manera que se vea menor que B. Y lo que tú tienes en ese pedazo de intervalo es que la imagen de A también es menor que la imagen de B. Ahora tenemos que verlo de manera vertical porque estamos hablando de las imágenes. Las imágenes se ubican en el eje Y, en el eje vertical. Entonces, si tú ubicas A y B, A es menor que B. Y la imagen de A la vamos a ubicar más abajo que la imagen de B. Si unes esa gráfica, vemos que una gráfica que está creciente. Este comportamiento es creciente, es como que si tuvieras una bicicleta, ¿verdad? Un carrito aquí, la persona va subiendo, ¿verdad? Como que si lo ves de izquierda a derecha, tú vas subiendo una cuesta. Cuando tú tienes así una cuesta en la que vas de izquierda a derecha, lo ves que va subiendo, este comportamiento se llama creciente. Ahora bien, aquí en la pantalla vemos dos opciones, creciente o estrictamente creciente. Esto es solamente una cuestión de concepto y se lo voy a explicar muy fácil. Estrictamente es eso, o sea que es estricto, no para de crecer, en ningún momento para de crecer. Estrictamente creciente es eso. Creciente tiene la flexibilidad que puede crecer y mantenerse constante en algún momento. Es como que tú vas en una carretera y vas aumentando la velocidad. Aumentas. En algún momento te cansas y vas con tu velocidad, por ejemplo, si ibas aumentando de 15 a 20 kilómetros por hora, luego lo aumentas a 25 kilómetros por hora, luego 26, luego 27, le vas aumentando cada vez un poquitito más. En algún momento te cansas y dices, ya no lo voy a aumentar más, voy a seguir en 27, 27, 27, 27. En algún momento se me antoja volverlo a aumentar y le aumento a 28, luego hasta 30. Y luego me canso y me voy a 30, varios minutos. Y luego le vuelvo a aumentar a 31, 32. Bueno, el chiste es que vas aumentando, en algún momento paras
y mantienes constante la velocidad y le vuelves a aumentar, pero en ningún momento le bajaste la velocidad. Cuando eso sucede, eso se llama que es creciente. ¿Y eso cómo lo vemos en la gráfica? Lo vemos así, va creciendo, creciendo, aumentando velocidades. En algún momento me canso, me mantengo igual. Luego vuelvo a crecer, me cansé, continúo igual, luego vuelvo a crecer, etc. ¿Ves que desde el momento en que empezó hasta que yo tengo aquí graficado, nunca bajó, nunca decreció? Esto es que sea creciente. Pero cuando hablamos de estrictamente creciente, es estricto, o sea, no puede nunca disminuir, nunca puede mantenerse constante, siempre va creciendo. Y decreciente, pues es muy parecido, ¿verdad? Decreciente es que tú tienes, por aquí ubicas el A y el B, 1A menor que B, aquí dice, pero la imagen de B está más abajo que la imagen del A. Cuando tú tienes esto, tienes un comportamiento así, que si vas con un carrito, vas hacia abajo, vas cuesta abajo. Eso se llama decreciente. De la misma manera, el decreciente es muy estricto. Igual, estrictamente decreciente, pues es eso, es estricto, no le permite nunca que vaya disminuyendo y que se detenga en algún momento. Incluso empezaste a 100 kilómetros por hora, vas a 100, 100, y solo le permite que vaya bajando. ...80 kilómetros por hora, 75, 65, 50, 40, hasta que llegue a detenerse, ¿verdad?, a la velocidad cero. Pero eso se llama ser estrictamente decreciente. Y cuando hablamos nada más la palabra decreciente, sí le permite que la persona vaya bajando y en un momento se canse y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a bajar, voy a mantenerme igual por un buen rato. Ah, pues ahora voy a volver a bajar un ratito más. Luego me mantengo igual, luego vuelvo a bajar hasta llegar a cero, ¿verdad? Bien, todos los intervalos de monotonía, sean creciente, decreciente, decreciente y estrictamente decreciente, siempre van abiertos. Otra vez voy a dibujar la gráfica porque quiero que ignores las líneas verticales como parte de la gráfica, solamente es esta parte azul que yo estoy dibujando. Bien. ¿Cuándo es creciente? En este caso, bueno, creciente y decreciente admite la parte en que va constante. En esta gráfica no hay ninguna parte constante. Mira, aquí va creciendo y nunca se puso constante. En esta parte, estoy dibujando ahorita, entre menos 4 y 1, siempre va creciente. No hay ninguna parte constante. Y entre 2 a más infinito también va decreciendo, no hay ninguna parte constante. Así que creciente y estrictamente creciente en este caso, en este ejemplo, va a ser el mismo conjunto. Así que lo voy a escribir solo una vez. Va a ser el mismo. Creciente es desde menos infinito a menos 4. En toda esa parte va creciendo la gráfica. Y también entre menos, pega un brinco, entre menos 4 y 1, toda esa parte también iba creciendo. ¿Por qué no escribo de menos infinito hasta 1? ¿Por qué no escribo esto y decido usarlo en dos partes, de menos infinito 4 y de menos 4 a 1? ¿Por qué? Piénsalo un momento. Bien, en clase lo contestaré. Ahora veamos el decreciente y estrictamente decreciente, que en este ejemplo va a ser el mismo conjunto.
De decreciente, estrictamente decreciente, la única partecita es entre 2 más infinito. En esa partecita va decreciendo. Vemos, ahora nos toca hacer un ejercicio que es un ejercicio práctico usando un documento donde aparecen muchas gráficas y nos vamos a dedicar a analizar todas esas gráficas. Ese documento se encuentra acá en el aula virtual. Van hasta la parte más abajo, la sección más abajo donde dice material para usar actividades sincrónicas. Y el documento se llama así, semana 9, funciones e interpretación de gráficas. Y eso sería todo por esta semana, muchachos. Muchas gracias.